Estas son las 20 noticias del 2022. A 3 años del inicio de la pandemia, la pesadilla no termina y nuevas olas de COVID amenazan nuestras vidas. Por si no fuera suficiente, otras enfermedades han despertado en todo el planeta en el año que termina. Noticia 2 del 2022. El 2022 no marcó el fin de la pandemia por COVID-19, pero sí el inicio de una luz de esperanza. Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia. Todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista. El optimismo nos alcanzó a los mexicanos y en octubre el gobierno actualizaba los lineamientos sanitarios para el manejo de la pandemia con nuevas sugerencias para la continuidad saludable de las actividades económicas, donde recomendaba eliminar el uso del cubrebocas en lugares cerrados siempre y cuando haya una sana distancia con otras personas. Además, mandaron retirar los tapetes desinfectantes que habían demostrado su nula efectividad. Entre las nuevas reglas, sorprendió que no eran obligatorias las pruebas para regresar al trabajo en caso de sospecha de COVID, mientras se mantuviera la sana distancia y el uso de equipo de protección personal. Sin embargo, contrariando la opinión del doctor López-Gatell y las disposiciones de la Secretaría de Salud, el 12 de octubre la Organización Panamericana de la Salud pedía una vez más a los países del área el uso del cubrebocas en espacios cerrados. El motivo, la llegada de la época invernal y la influenza estacional de fin de año. El 80% de los casos que hoy se notifican vienen de la región de las Américas. En los últimos 7 días, unos 1.040 casos nuevos se han agregado, por lo que no debemos bajar la guardia. ¿Y por qué no bajar la guardia? Porque si detectamos los casos, podemos evitar un importante número de nuevos casos. El Organismo Panamericano de la Salud no obligaba a nadie, pero alertaba sobre los riesgos. Y el tiempo les dio la razón. Con la llegada del invierno, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tuvo que admitir la realidad. Tenemos un incremento de casos. Estos casos o contagios de COVID-19 atienden a la misma lógica de las infecciones respiratorias. El invierno no solo llegó con la sexta ola de COVID, también se registran varios casos de influenza. De acuerdo con la Secretaría de Salud, tan solo del 2 de octubre al 10 de diciembre se confirmaron 4.536 casos de influenza estacional. Y eso no es todo. Cabe resaltar que se espera que en México la temporada de influenza estacional termine en marzo del próximo año. Pero en este 2022 el COVID-19 y la influenza estacional no fueron las únicas enfermedades que pusieron en jaque la salud de los mexicanos. El 28 de mayo de 2022 se confirmó la llegada de la viruela del mono a México. Así lo publicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El paciente, un hombre de 50 años, era residente permanente de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Había viajado a los Países Bajos, donde probablemente se contagió, y en palabras del doctor López-Gatell, se trataba entonces de un caso importado. Como importado también fue el primer paciente registrado en México de COVID-19 en el 2020. Hasta el 13 de diciembre, la cifra acumulada de pacientes con viruela del mono en México era de 3.509, y los estados con más contagios fueron la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México, Quintana Roo y Yucatán. Otra enfermedad que alertó a las autoridades en este año fue la hepatitis aguda infantil. El 5 de abril, el Reino Unido informaba al mundo de los primeros 10 casos con resultado negativo a pruebas de hepatitis A y E en Escocia en menores de 10 años de edad. Desde entonces se han notificado casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en 35 países, donde México no es la excepción. La enfermedad, que inicia con ictericia, dolor abdominal y vómito, al 5 de diciembre contaba con 226 casos registrados en el país, distribuidos en 27 estados, siendo los más afectados la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz.
En octubre, Durango entró en alerta por un brote de meningitis aséptica. Al menos 16 personas, 15 mujeres y un hombre murieron durante ese mes en 4 hospitales privados debido a un hongo presente en un anestésico local. La mayoría mujeres jóvenes, de acuerdo con la Secretaría de Salud local. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que la meningitis que se registró en Durango no se transmite de persona en persona. Esta es una situación en la que presuntamente el uso de ciertos productos farmacéuticos o dispositivos, agujas, catéteres, contaminó a las personas que están enfermas. Hasta el 21 de diciembre son 23 los pacientes dados de alta tras haber contraído meningitis en Durango y había 75 casos confirmados y 27 defunciones. Los casos no dieron tregua, al igual que las enfermedades respiratorias en la actual temporada invernal. Es por eso que las autoridades recomiendan acudir al doctor en caso de algún síntoma y no automedicarse. Estas son Las 20 noticias del 2022.